Y quería empezar preguntándote por la autoestima. ¿Qué importancia tiene la autoestima? ¿Qué es la autoestima? ¿Y por qué es tan importante la autoestima? Sí, sin duda es un término importantísimo en nuestra vida. Mira, la autoestima, para que la entendamos, vamos a analizar un poco el origen etimológico. Viene de la palabra auto, que viene del griego y significa a uno mismo, y de la palabra estima, que viene del latín y significa valorar o dar valor. Es decir, cuando nos preguntamos cómo es mi autoestima, lo que me estoy preguntando en realidad es cuán valioso me siento o cuánto valor me doy a mí mismo. Claro, cuando yo conecto con ese cuán valioso soy, eso me lleva automáticamente a cómo resuelvo yo las situaciones que vivo en mi vida. Por ejemplo, si siento que soy una persona fuerte y capaz, eso me llevará a resolver las dificultades que haya en mi vida, los retos que yo me ponga, conseguir los objetivos que yo me marque con más facilidad. Que si yo siento o pienso, tengo la seguridad que soy una persona que no soy capaz, que soy débil o que no estoy a la altura o que no soy suficiente, que es lo que creen muchas personas con baja autoestima. Después también, claro, si yo pienso que soy una persona poco importante o poco valiosa, eso probablemente me va a llevar a tener miedo de que nadie me elija, ¿no? Y, por ejemplo, en las relaciones de pareja, si yo siento que no valgo y siento que nadie me va a elegir, voy a conectar con el miedo a quedarme sola, a quedarme soltera toda mi vida, a no poder ser madre, a no poder tener hijos, por ejemplo, a verme desvalida. Entonces eso me puede llevar a una serie de consecuencias como pues, que me aferre a una persona, a una relación que tal vez es tóxica, pero antes que quedarme sola, prefiero seguir ahí. O me puede llevar a situaciones como dejar pasar oportunidades importantes en mi vida, evitar promociones dentro del trabajo que me están ofreciendo la oportunidad de promocionarme y ir dejando pasar esas oportunidades porque me siento insegura y siento que no estoy a la altura. Y claro, eso me generará ansiedad, me generará muchos síntomas que también pueden ser depresivos y tendrá consecuencias negativas en mi vida. ¿Y cómo afecta la autoestima a las relaciones personales, a las relaciones de pareja, al entorno profesional? O sea, ¿qué claves hay para poder reforzar esa autoestima? Claro, los psicólogos sabemos que la autoestima es la base de la gran mayoría de problemas que vivimos los seres humanos. De hecho, hay un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Berna que es muy interesante porque, bueno, efectivamente demuestran que la autoestima se construye principalmente entre los 4 años y los 10 años de los niños, pero después esa autoestima va aumentando a lo largo de la evolución de la persona y llega a su punto más álgido a los 60. Entre los 60 y los 70 es cuando la persona en general tiene una autoestima más alta, probablemente porque se sienten más seguros, uno tiene ya más experiencia, ya pasa más de determinadas cosas y no pone tanta importancia a otras. Entonces, ahí es donde estamos mejor a nivel de autoestima. Y luego ya a partir de los 70 esa va disminuyendo probablemente por los problemas con los que ya nos vamos encontrando, ya dejamos de trabajar, pero la autoestima es la base de la gran mayoría de problemas que vivimos los seres humanos. Nathaniel Branden, que es un psicoterapeuta canadiense que escribió un libro maravilloso, que es Los 6 pilares de la autoestima, él los resume en estos 6 pilares que para mí son muy gráficos y describen muy bien cómo deberíamos hacerlo. El primero de ellos es vivir de una forma consciente, es decir, ser personas que nos analizamos, que somos capaces de hacernos preguntas, que tratamos de mirarnos a nosotros mismos para mejorar o para ver qué es lo que podemos cambiar o deberíamos cambiar para tener una vida mejor o ser mejores personas. Después hay otro pilar que es la aceptación de uno mismo, la autoaceptación. Aceptarnos significa abrazarnos por ser como somos. Eso no lo podemos hacer sin conectar con algo que para mí es muy importante, que es nuestro niño interior. Hacer un viaje para descubrir cómo ha sido ese niño que todos llevamos dentro, qué es lo que vivimos en la etapa de nuestra infancia, cómo nos trataron nuestros padres, qué es lo que nos dieron, qué es lo que nos faltó durante esa etapa, qué carencias tuvimos, nos ayuda muchísimo a entender por qué hoy somos el adulto que somos y tenemos la autoestima que tenemos. Cada uno llevamos unas mochilas en nuestra espalda con unas experiencias emocionales y en función de lo que hemos tenido o nos ha faltado, sobre todo a nivel de reconocimiento o desaprobación y a nivel de afecto o de carencias afectivas. Esos son los 2 pilares que construirán una autoestima sólida. Entonces, conectar con ese niño
nos permite conectar también con la compasión, que es otro ingrediente muy importante para fortalecer la autoestima. La compasión es la capacidad de empatizar con el dolor de otra persona, de sentir su dolor, pero hay algo en nosotros que nos mueve para tratar de suavizarlo, de evitarlo, de que esa persona sufra menos. Entonces, eso es lo que nos lleva a poder aceptarnos por ser como somos y aún así abrazarnos. Pero eso no deja de que después tenemos que ir al tercer paso, que es tomar responsabilidad, responsabilizarnos. Es decir, una vez yo soy capaz de mirarme a mí mismo y me acepto por ser como soy, debo darme cuenta de que es responsabilidad mía hacer algo para mejorar en aquellos aspectos en los que yo pueda mejorar. Entonces, tomar responsabilidades, pues pedir ayuda si a veces necesitamos hacerlo, aceptar que hay ciertos aspectos en los que deberíamos cambiar. Fíjate que hay muchas personas, seguro que conoces a alguien que no tiene esa capacidad de autoanálisis o de asumir, ¿no?, esa parte que debería cambiar. Cuando no tenemos esa capacidad, no mejoramos ni cambiamos nada. Entonces ese punto también es muy importante. Realmente ahí uno se victimiza, ¿no?, en lugar de intentar responsabilizarse, pasa al victimismo. Exacto, pasamos al victimismo y a la resignación también, que no hay nada peor que resignarse, porque puedo cambiarlo, pero me digo a mí mismo qué es lo que hay, entonces no hago nada tampoco. Después hay otro pilar muy importante que es la asertividad, es esa capacidad de expresar nuestros derechos, nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestros deseos delante de otras personas, siempre con respeto, pero expresar lo que sentimos, si hay algo que nos disgusta o hay algo que no queremos, la capacidad de decir no, que tantas veces nos cuesta cuando nuestra autoestima no es suficientemente fuerte, porque tenemos miedo a lo que pensarán, a generar una discusión, un conflicto, a lo que nos dirán, a quedarnos solos. Entonces, ese punto también es muy importante. Luego está otro que yo valoro mucho, que es el de vivir con un propósito. No podemos tener una buena autoestima si no tenemos unos objetivos en nuestra vida, si no sabemos hacia dónde vamos. De hecho, yo creo que hay pocas cosas que generan tanta ansiedad en el ser humano como sentir que vamos a la deriva, que no sabemos hacia dónde nos dirigimos, que nuestra vida no tiene una dirección. Entonces, fijarnos unos propósitos, tener unas metas para después poder ir evaluando si los pasos que vamos dando nos van acercando hacia esa dirección o no, y si tenemos que reajustarnos, también es muy importante. Y el último pilar sería vivir de forma íntegra, ser personas íntegras. Ese punto, él a veces lo explica diciendo que deberíamos ser personas que tratemos de promover la autoestima en los demás. Eso significa, pues, ser un ejemplo, ¿no?, también, es decir, tratar a todos por igual, tratar a todo el mundo con respeto, no juzgar, no etiquetar a las otras personas, ser claros con lo que queremos, dejar espacio, aceptar a los demás como son, pero poner límites también, saber decir no. Entonces, cuanto más vivamos como personas íntegras, fortaleciendo esos 6 pilares, más vamos a crear también en nuestro entorno personas, con nuestro ejemplo, con una buena autoestima. En tus libros hablas mucho de un concepto de pensamiento, PEC. ¿Puedes explicarnos qué es y poner algún ejemplo? El PEC. Sí, eso sí, es una idea que tuve porque el ser humano funciona siempre de la siguiente forma. Lo primero que hacemos es pensamos. Se activa en nosotros un pensamiento. Imagínate, por ejemplo, que yo tengo que enfrentarme a una conferencia, en un sitio que me genera, pues, cierto respeto y me crea cierta inseguridad. Y yo lo primero que me digo a mí misma es: no soy capaz. No seré capaz, y si no lo hago bien, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, ese pensamiento de no puedo, no soy capaz, no soy suficiente, los otros que han ido son personas con mucha más experiencia que yo, hará que se activen en mí automáticamente una serie de emociones que siempre están en sintonía con el pensamiento. Si yo me digo no soy capaz, me voy a sentir insegura, voy a conectar con miedos, me voy a paralizar tal vez, y esas emociones son las que harán que yo después acabe comportándome, tenga una conducta determinada ante esa situación. Igual me quedaré paralizada, igual lo voy a dejar a medias, igual no me voy a presentar, y entonces yo voy a analizar esa conducta que he tenido y diré: ¿ves? Si es que ya te lo decía yo, ya lo decía, no era capaz, mira. Entonces, claro,
Cuando tenemos ese tipo de creencias incorporadas de este tipo de no soy importante, no valgo, no soy capaz, no soy suficiente, no merezco, no soy digno, eso nos lleva a ir acumulando experiencias que nos demuestran, que confirman esa creencia, que nos demuestran que es verdad. Porque al final el cuerpo siempre acaba obedeciendo las órdenes del cerebro. Si el cerebro le dice ¿dónde vas? Que no eres capaz, el cuerpo se bloquea y queda incapacitado y le cuesta mucho más. Entonces se trata de tomar conciencia de cómo pensamos, de qué es lo que nos decimos a nosotros mismos para ver si son creencias que son limitantes y que nos bloquean y cambiarlas si es que nos damos cuenta de que no son reales verdaderamente por otras que sean positivas, porque al final esas creencias, si hacemos un proceso de crecimiento personal, siempre nos damos cuenta que las hemos aprendido en la infancia, ¿sí? Y que vienen dadas por esas experiencias o esos mensajes que nos dieron nuestros padres por lo general o tal vez en la escuela, ya sea de forma directa o indirecta, pero el niño lo ha ido incorporando. Y es complicado pasar de esos pensamientos negativos, por así decirlo, a pensamientos positivos. No es complicado, tampoco, o sea, hay que poner voluntad y constancia, pero se puede hacer el cambio. Sobre todo para mí la clave está en tomar conciencia de cómo lo hemos aprendido para que nos demos cuenta que nosotros no somos eso, que no hemos nacido ya con esa creencia y que tomemos conciencia de que si hubiéramos nacido en otra familia, en otro entorno diferente, con unos padres y unas circunstancias diferentes, probablemente la autoimagen que tenemos de nosotros mismos también sería distinta. Entonces, cuando uno ve eso, es cuando ya se abre a la posibilidad de que tal vez no es así. Y ya cuando empiezas a trabajar con una creencia afirmativa que no te parezca que te estás autoconvenciendo de algo que no tiene ningún sentido para ti, sino que en el fondo sepas que eso es así, porque es así en todos, te das cuenta que empiezas a sentirte de otra forma y empiezas a abrirte a actuar de otra forma y la experiencia te comienza a demostrar a ti mismo, ¿no? Te empieza a demostrar que sí que eres capaz, que sí que puedes, que sí que mereces.